entrará entonces en Leo y ya no tendremos más el sol de Cáncer. Así que hoy tenemos una luna y dos soles. La luna de Cáncer es la luna de la fertilidad, la luna de la familia, la luna de los sentimientos, y así es el sol en Cáncer. Pero el sol en Leo es distinto, es el sol de los poderosos, de los que buscan reinar, imponerse, de los actores, de las estrellas. Ya hablaremos bastante de Leo. Entonces, luna menguante en Cáncer, sol todavía en Cáncer a partir de las 9:29, Capicúa. El sol estará en Leo y Mercurio retrógrado, que de esa no nos salvamos. Así pues, para hoy, 22 de julio del 2025, el 22 de julio de 1847 en Tabasco, los mexicanos expulsaron mediante guerrillas a los invasores estadounidenses. Ya en Estados Unidos, en Georgia, el 22 de julio de 1864, se libra la famosa batalla de Atlanta. Fue fundamental en la historia de Margaret Mitchell, lo que el viento se llevó. El 22 de julio de 1898 nació Alexander Calder, el famoso escultor estadounidense, mejor conocido por sus esculturas cinéticas, movidas por motores o corrientes de viento. Para los venezolanos, los usevistas, pues, tiene siempre el gratísimo recuerdo de las nubes de Calder allí en nuestra querida aula magna de la ciudad universitaria. El 22 de julio de 1942, los judíos del gueto de Varsovia, 300.000 aproximadamente, son enviados al campo de exterminio de Treblinka. El 22 de julio de 1944 finaliza la conferencia económica de Bretton Woods, de donde viene la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El 22 de julio de 1946 se celebra una conferencia internacional en la que se decide la creación de la Organización Mundial de la Salud. El 22 de julio de 1964 se reúne la OEA en Washington para discutir sanciones contra Cuba por su ayuda, su apoyo a la guerrilla subversiva en Venezuela. 15 votos contra 4 deciden la suspensión de las relaciones diplomáticas con Cuba. El 22 de julio de 1992, Pablo Escobar, temiendo la extradición a Estados Unidos, se fuga de su lujosa celda en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Catedral. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Madrid con Pelayo Barro, él es periodista de The Objective. ¿Por qué el señor Zapatero está metido en cualquier operación que tenga que ver con el gobierno venezolano o con cualquier otra dictadura? Vamos a hablar de eso con él. Luego, en Caracas, en San Antonio de los Altos, vamos a hablar con Andrés Caleca, dirigente político, fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Él es de los que va a votar. ¿Por qué va a votar? ¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones del próximo domingo? Luego en Bogotá vamos a hablar con el analista político Diego Arias. Con él vamos a conversar sobre la confesión que hizo el presidente Gustavo Petro, en el sentido de que la paz total que había pretendido, pues no se logró. Colombia no tiene nada de paz. Después, en la ciudad de Houston, vamos a conversar con el economista Francisco Monaldi de la Universidad de Rice. Ya no vamos a hablar de los buques fantasma que llevan petróleo venezolano. Ahora vamos a hablar de una variante interesantísima, los buques zombie, buques que estaban muertos y aparecen de nuevo navegando en los 7 mares. ¿Y qué rol juega Malasia en el comercio entre crudo prohibido entre Chile, entre Venezuela y China? Todo el mundo habla de la infidelidad que ocurrió en el concierto de Coldplay. Pues bien, vamos a hablar a propósito de eso, de la infidelidad. ¿Por qué se da? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ese incidente que ocurrió en el concierto se ha hecho tan viral? Esto lo vamos a abordar con la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, aquí en Miami, y con la también psicóloga Violeta Parilli. Ella es especialista en terapia de parejas. Ella también está en Miami. Luego,
En Baltimore vamos a conversar con el astrónomo Marcio Meléndez. Con él vamos a recordar la hazaña de hace 56 años, cuando el hombre por fin puso el pie en la luna. Y vamos a cerrar aquí en Miami con la actriz Elba Escobar, quien presenta su monólogo Yo sí soy arrecha. Ya veremos por qué lo dice. Ese pues el programa que te hemos preparado para hoy, martes 22 de julio. A las 9:07 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. La Casa Blanca intensificó su conflicto con la Reserva Federal y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, solicitó ayer lunes una revisión de todo el Banco Central. El presidente Donald Trump ha criticado repetidamente a la Fed por no bajar las tasas de interés. Pero el último escrutinio gira en torno a la renovación de su edificio, renovación valorada en unos $2.500 millones. Algunos republicanos han sugerido que el costoso proyecto podría ser una oportunidad para destituir al presidente de la Fed, Jerome Powell. Pero otros, en el círculo de Trump, según se informa, han intentado disuadir al presidente, destacando los obstáculos legales y la reacción de los mercados que podría enfrentar. Cuando la Casa Blanca tomó el control del llamado grupo de prensa que acompaña al presidente, los periodistas temieron que la administración Trump usara ese poder para castigar a los medios de comunicación que no les fueran obsecuentes. Primero fue Associated Press, ahora es The Wall Street Journal. Ayer la Casa Blanca anunció que retirará al Journal de uno de los codiciados puestos de prensa en el próximo viaje del presidente Trump a Escocia. La secretaria de prensa, Caroline Leavitt, explicó que el cambio se realizó, cito, debido a la conducta falsa y difamatoria de The Wall Street Journal. Fin de la cita. Esto en referencia al artículo publicado por el diario sobre la relación entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. El artículo del 17 de julio describía una colección de cartas que Epstein recibió por sus 50 cumpleaños en el 2003, incluyendo una nota con el nombre de Trump y el retrato de una mujer desnuda. Trump presentó una demanda al día siguiente, alegando difamación porque, cito, no existe ninguna carta o dibujo auténtico. Fin de la cita. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el zar de la frontera, Tom Homan, culparon ayer a las políticas santuario de jugar un papel en el ataque contra un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, fuera de servicio en Nueva York, y prometieron inundar la ciudad con agentes migratorios. Las autoridades federales identificaron y arrestaron a Miguel Francisco Mora Núñez y a Cristian Aybar Berroa como los sospechosos del ataque para robar al funcionario del CBP. Los dominicanos ingresaron de forma irregular a Estados Unidos en 2023 y 2022, respectivamente, según revelaron las autoridades federales. Cito, hago un llamado a todos los alcaldes de ciudades santuario y gobernadores de santuarios para que cambien sus políticas y tácticas de inmediato. Cita para la señora Noem en conferencia de prensa en el One World Trade Center neoyorquino. Por su parte, Homan prometió inundar la ciudad de Nueva York con agentes de inmigración tras el ataque, argumentando que, debido a las políticas santuario, la policía libera a los sospechosos de crímenes. La directora del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, la señora Mackenzie Listrop, quien se ha desempeñado como directora del centro en Maryland desde abril del 2023, dejará la agencia el próximo 1 de agosto, según un comunicado de la NASA. La agencia Goddard supervisa varias misiones clave de la NASA, incluyendo el telescopio espacial Hubble, el Observatorio de Dinámica Solar y la misión OSIRIS-REx, que recopiló muestras de un asteroide. Por otra parte, trabajadores y exempleados de la NASA publicaron ayer una carta de disidencia formal dirigida al administrador interino de la agencia espacial, Sean Duffy, nombrado recientemente por el presidente Trump. Dicen en la carta, nos vemos obligados a alzar la voz cuando nuestros líderes priorizan el impulso político sobre la seguridad humana, el avance científico y el uso eficiente de los recursos públicos.
Fin de la cita. Esto lo publicaron en la plataforma Stand Up for Science. Defiende la ciencia. Continúo la lectura. Estos recortes son arbitrarios y se han promulgado en contravención de la Ley de Asignaciones Presupuestarias del Congreso. Las consecuencias para la agencia y el país son nefastas. Fin de la cita. La carta está firmada por 287 personas que trabajan o han trabajado en la NASA y que están preocupadas por el rumbo que está tomando la administración del presidente Donald Trump con la agencia espacial. Trump propuso un recorte de $6,000 millones para el presupuesto anual de la NASA de cara al año fiscal 2026, lo que representaría una disminución de casi el 25%. El gobierno federal publicó ayer miles de registros sobre el asesinato de Martin Luther King ocurrido en 1968, una medida ordenada por el presidente Trump a principios de este año. Los registros incluyen la discusión del FBI sobre posibles pistas, memorandos internos del FBI que detallan el progreso del caso y documentos relacionados con el ex compañero de celda de James Earl Ray, quien declaró haber discutido con Ray un supuesto complot de asesinato. La agencia, que reveló los documentos, afirma que la publicación también incluye registros de la CIA sobre la búsqueda de Ray, quien huyó de Estados Unidos antes de ser finalmente capturado y declararse culpable del asesinato de King. Es bueno acotar que esto se publica cuando se pide que se publique la lista Epstein. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró ayer que Rusia y Ucrania mantendrán nuevas conversaciones el día de mañana, miércoles, en Turquía, con miras a poner fin a más de 3 años de guerra, a pesar de las posiciones diariamente opuestas de ambos países. Este anuncio se produce tras una nueva noche de bombardeos rusos en Ucrania, que dejaron al menos un muerto y 9 heridos en Kiev. El presidente Zelensky dijo: comenté con el secretario del Consejo de Seguridad ucraniano, Rostem Umerov, los preparativos para un intercambio y una nueva reunión en Turquía con la parte rusa. Umerov dijo que la reunión está prevista para el miércoles. Esto lo dijo Zelensky en su discurso diario difundido en redes sociales. Según un alto cargo ucraniano entrevistado previamente por AFP, bajo condición de anonimato, esta nueva sesión tendrá lugar muy probablemente en Estambul y se centrará en la continuación de los intercambios de prisioneros y en los preparativos de un posible encuentro entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Fin de la cita. La primera incursión de tropas terrestres israelíes en áreas de una ciudad central de Gaza, donde se encuentran varias organizaciones de ayuda, se llevó a cabo ayer en lo que parecía ser el último esfuerzo por dividir el territorio palestino con corredores militares. Deir al-Balah es la única ciudad de Gaza que no había tenido operaciones terrestres importantes ni sufrido devastación generalizada en 21 meses de guerra, lo que ha llevado a especulaciones de que el grupo armado Hamás mantiene allí a un gran número de rehenes. El principal grupo, que representa a las familias de los rehenes, dijo estar, cito, conmocionado y alarmado por la incursión y exigió respuestas a los líderes israelíes. Por otra parte, los rebeldes chiíes hutíes del Yemen reivindicaron hoy un nuevo ataque con un misil hipersónico contra el aeropuerto de Tel Aviv y afirmaron que su operación ha alcanzado su objetivo con éxito, aunque Israel aseguró que lo ha interceptado. El ejército israelí, por su parte, aseguró que el nuevo misil hutí hizo que las sirenas sonaran en varias zonas de Israel, pero que fue interceptado. En Venezuela, el fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, informó que inició una investigación formal contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por presuntos delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra los 252 migrantes venezolanos que estuvieron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Cito: hemos decidido abrir una investigación formal con el número de expediente respectivo con los 3 fiscales nacionales designados
a los siguientes funcionarios de El Salvador: a Nayib Armando Bukele, sátrapa que viola la propia constitución salvadoreña y se llama a sí mismo presidente de El Salvador. Cita textual para Tarek William Saab en rueda de prensa. La medida responde a los testimonios recabados por el Ministerio Público venezolano tras la repatriación de los connacionales el pasado viernes. Según Saab, los migrantes denunciaron haber sido víctimas de golpizas sistemáticas, aislamiento prolongado en celdas sin ventilación ni luz solar, alimentación en estado de descomposición, negación de atención médica y abusos sexuales por parte de custodios salvadoreños. Lo interesante es que esas violaciones de derechos humanos son muy parecidas a las que se señalan comete el régimen que defiende Saab en Venezuela. A las 9:17 vamos con nuestro editorial de hoy. He leído que el ejército de Israel entra en una ofensiva en Deir al-Balah, la ciudad en Gaza, en el centro de Gaza, donde nunca había entrado. En El País de Madrid hoy leo que un grupo de 25 países exige el fin inmediato de la guerra en Gaza por las matanzas en el reparto de alimentos. La misiva denuncia la obstaculización de la distribución de la ayuda alimentaria por parte de Israel y la muerte inhumana de niños. La noticia dice: un grupo de 25 países, entre ellos Francia, el Reino Unido, España, Canadá, Australia o Japón, además de una comisaria de la Comisión Europea, emitieron ayer una declaración conjunta en la que exigen un alto el fuego inmediato en Gaza y reclaman que Israel cumpla el derecho internacional humanitario. La misiva se centra en la entrega de ayuda humanitaria, especialmente alimentaria, que ha provocado casi 900 muertes en las últimas semanas, y el hecho de que se utilice el hambre como arma contra la población de Gaza. Los firmantes advierten de que el sufrimiento de los civiles ha alcanzado en los últimos días nuevas cotas y denuncian la entrega de ayuda a cuentagotas y la muerte inhumana de civiles, incluidos niños, mientras buscan necesidades básicas. Cita textual. El pasado domingo leí en The New York Times un extenso artículo que firma Omer Bartov. Bartov es profesor en la Universidad de Brown, experto en temas de genocidio, es un estudioso del Holocausto y fue oficial del ejército israelí. Es ciudadano del Estado de Israel. Voy a leer algunos párrafos de este artículo. Las acciones de Israel en Gaza solo pueden entenderse como la puesta en práctica de la intención expresa de hacer que la franja de Gaza sea inhabitable para su población palestina. Creo que el objetivo era y sigue siendo hoy obligar a la población a abandonar la franja por completo o considerarlo que no tiene a dónde ir, debilitar el enclave mediante bombardeos y una grave privación de alimentos, agua potable, instalaciones de salud y ayuda médica, hasta tal punto que sea imposible para los palestinos de Gaza mantener o reconstituir su existencia como grupo. Mi conclusión, dice el profesor Bartov, mi conclusión ineludible ha llegado a ser que Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Como alguien que creció en un hogar sionista, vivió la primera mitad de su vida en Israel, que sirvió en las fuerzas de defensa de Israel como soldado y oficial, y ha pasado la mayor parte de su carrera investigando y escribiendo sobre crímenes de guerra y el Holocausto, esta fue una conclusión dolorosa a la que llegué y a la que me resistí todo lo que pude. Pero llevo un cuarto de siglo dando clases sobre el genocidio. Sé reconocer uno cuando lo veo. La negación continua de esta designación por parte de estados, organizaciones internacionales y expertos jurídicos y académicos causará un daño sin paliativos, no solo a la población de Gaza e Israel, sino también al sistema de derecho internacional establecido a raíz de los horrores del Holocausto, concebido para impedir que vuelvan a producirse tales atrocidades.
Es una amenaza para los fundamentos mismos del orden mundial del que dependemos. Esto que escribe el profesor Bartov, Omer Bartov, es sumamente importante y delicado. ¿Es un genocidio lo que está ocurriendo en Gaza? Cada día son más las voces, incluidas voces como la del profesor Bartov, exoficial de la FDI, ciudadano israelí, de que eso es así. Y no se es antisemita porque se señale algo como esto, todo lo contrario. Es la manera quizá más eficaz de defender la salud y la paz del Estado de Israel. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy, aquí en Conexión. Son las 9:25 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. A raíz del intercambio de prisioneros, de rehenes, del pasado viernes, la triangulación Estados Unidos, El Salvador y Venezuela, apareció el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué el expresidente del gobierno español aparecía en esto? Y además aparecía por boca de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quienes les daban las gracias muy, muy efusivas. ¿Qué es lo que hace Rodríguez Zapatero que lo convierte en un personaje, digamos, inefable a la hora de cualquier negociación en la que tiene que ver la dictadura venezolana? Al respecto leí un trabajo muy, muy interesante en el medio The Objective, allá en Madrid. Vamos entonces a Madrid para conversar con Pelayo Barro, quien es periodista de investigación en The Objective. Pelayo, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César, ¿qué tal? Bienvenido. Pelayo, ¿qué le hace al señor Rodríguez Zapatero, como dije, inefable en cuanto a operación tiene que ver con la dictadura de Nicolás Maduro? Bueno, César, yo diría incluso inefable, ya no solo en lo referente a Venezuela. Si quieres, luego hablaremos un poco de su papel con China, su papel con... está metido en absolutamente todo. Pero en el caso de Venezuela, lo conocemos ya desde hace muchos años, pues es el mejor embajador que tiene en el mundo la dictadura de Maduro, ¿no? Es una persona que está dispuesta a todo para sacarle de cualquier apuro a la dictadura venezolana, ¿no? Ya lo hemos visto ahora con la cuestión del intercambio de presos, en el que él se ha mostrado en esa llamada con Maduro, se mostraba muy feliz, muy contento de haber podido mediar en este intercambio de presos, cuando sabemos que muchos de los presos que ahora están libres en Venezuela pues son criminales de la famosa organización Tren de Aragua. Hay, por ejemplo, un asesino que cometió 3 asesinatos, un crimen, el llamado crimen de Usera, aquí en Madrid, que estaba cumpliendo condena en Estados Unidos y ahora pues ha quedado perfectamente libre en Caracas, ¿no? Bueno, pues esto es un poco de lo que se vanagloriaba, ¿no? Zapatero de haber hecho estas gestiones exitosas para el régimen de Maduro. Pero, ¿por qué Zapatero? Lo que me llama la atención es que un ciudadano español, un político europeo, es el que está casi a título personal o particular del gobierno de Maduro haciendo las gestiones. Maduro no cuenta con otras personas para hacerle gestiones en el exterior, es solo Rodríguez Zapatero. No es desinteresado, evidentemente. O sea, los trabajos que hace Zapatero para Venezuela sabemos que están no muy bien remunerados, sino extremadamente bien remunerados. Poco a poco iremos sabiendo en qué forma, pero sí, efectivamente, el régimen de Maduro paga estos servicios a Zapatero, que se ha convertido en un lobista, al final a sueldo. O sea, aquí Zapatero representa los intereses de Venezuela y de empresas vinculadas a Venezuela y al chavismo,
a través de organizaciones de lobby, ¿no? Aquí hay una compañía que se llama Acento, que está fundada por un exministro de Zapatero, que en realidad viene a ser un testaferro del propio Zapatero, porque está absolutamente metido en todos los negocios que tiene esta consultora, ¿no? Sabemos, aquí se ha hablado también de la posibilidad, que parece bastante factible, de que Zapatero tenga intereses en una mina de oro y otro tipo de materiales preciosos en Venezuela, que podría ser parte de ese pago. Sabemos que tiene relaciones económicas a través de Duro Felguera, una empresa de ingeniería que hay aquí en España, que se llevó millones de contratos, pero cientos de millones de contratos en la Venezuela de Maduro y antes de Chávez, gracias en principio a la mediación de Zapatero cuando era presidente del gobierno, y ahora con la mediación de Zapatero cuando pues digamos que tiene toda la puerta abierta del gobierno español, porque no hay que olvidar que pese a que el presidente del gobierno español es Pedro Sánchez, realmente Zapatero está absolutamente moviendo todos los hilos del Ejecutivo español. ¿Podrías ahondar un poco en ello que acabas de afirmar, Pelayo? Semanas atrás conversé con tu compañera allí en The Objective, Teresa Gómez, quien había dicho que el verdadero hombre detrás del poder allá en la Moncloa era Rodríguez Zapatero. ¿Qué información están manejando ustedes en The Objective al respecto? Ya eso que al principio pues era un pequeño rumor, luego una sospecha, posiblemente venía de sus rivales políticos y demás, ahora es una realidad absolutamente incontestable y que nosotros tenemos absoluta... sabemos que es fehacientemente así, ¿no? Rodríguez Zapatero es la persona que está susurrándole al oído en todo momento a Pedro Sánchez. Y no solo él, o sea, no solo en cuestiones de alto nivel, temas geopolíticos, temas económicos de primer orden. Digamos que Zapatero ha montado un gobierno paralelo al gobierno español, un gobierno que tiene su... Aquí tenemos lo que se llama el Consejo de Ministros, ¿no? Que es cuando una vez a la semana el presidente del gobierno se reúne pues con sus ministros y sus jefes de departamento. El propio Zapatero tiene algo parecido, lo que pasa es que no se reúne con todos a la vez, pero va, digamos, despachando con unos y con otros. Sabemos, por ejemplo, que con algunos de un área concreta, como es el área de interior, el área policial, de defensa y demás, pues tiene una comida semanal siempre en el mismo restaurante, y esa es la persona que le dice, oye, pues hay que ir por aquí, hay que ir por allá. O sea, él va despachando con su gente, y luego esos mensajes y esas decisiones que se toman acaban plasmándose en decisiones del gobierno español. Tenemos muchos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, aquí hace unos meses el gobierno de Pedro Sánchez decidió comprar Telefónica. Es la mayor empresa de comunicación que hay en España. Y una de las decisiones, de las primeras decisiones que tomó el gobierno, ya una vez que había tomado el control accionarial sobre Telefónica, fue situar como jefa de seguridad, como directora de seguridad de toda la compañía y de todas las actividades, a una comisaria que trabajaba en Moncloa. Bueno, nosotros sabemos fehacientemente que esa comisaria fue señalada por Zapatero como la persona que quería tener al frente de la seguridad de Telefónica. Esto es muy importante porque, por ejemplo, una de las variables que tiene el control de Telefónica es que Telefónica, digamos que aporta mucha de la infraestructura que utiliza el Estado en unas elecciones. Es decir, cuando haya un proceso electoral, bueno, pues tener gente bien situada en Telefónica, en Indra, que es otra empresa de ingeniería también muy dedicada, también muy vinculada a los procesos electorales, bueno, pues es interesante, ¿no? Y ahí es el Zapatero quien está moviendo poco a poco los peones para ir colocando a su gente, y así lleva haciéndolo pues desde que dejó el poder prácticamente, incluso con gobiernos de otro signo, porque su capacidad de acción no viene de la mano, digamos, del gobierno, del partido en el que él está, el Partido Socialista Español, sino que tiene contactos en todas las esferas. Interesante. Pelayo, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
Muchísimas gracias, César. Pelayo Barro es periodista de investigación en The Objective. Nos habló desde Madrid. Ya a las 9:34, hay aquí esto de nuestras redes. 18 de agosto, a los 88 años, falleció Alain Delon, icónico actor francés, figura fundamental en el cine francés y europeo en las décadas de los 50 y 60 fundamentalmente. A propósito de su muerte, se han recordado muchas de sus películas. Yo volví sobre una que me resulta extraordinaria y muy particular. El Samurái, de 1967, para muchos la obra maestra de Jean-Pierre Melville. El Samurái tiene un comienzo de una lentitud extraordinaria. Un apartamento que escasamente tiene una cama, una mesita en la que hay una pajarera con un solo pajarito que va piando y piando, mientras en silencio en la cama un hombre perfectamente vestido va fumando. Sobre esa imagen van los créditos. El hombre se levantará, saldrá de allí, se pondrá su gabardina, calará su sombrero y saldrá a una calle lluviosa en París para hacer su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Pues el trabajo de este caballero es matar a otro hombre. Él es un samurái, él es un hombre solitario, él es un hombre que su trabajo es ser sencillamente eso, sicario. En un proceso que no media palabra alguna, vemos todas las acciones que lleva este hombre hasta que por fin entra al cabaret donde está el encargo, va a la oficina donde está el dueño del cabaret, le pregunta el dueño a él ¿qué es usted que quiere? Y el samurái le responde matarlo y procede. Pequeño detalle, al salir, la pianista de jazz, la pianista negra del cabaret, le ve y no hay duda que él ha sido el asesino. Así comienza una historia que va a tener unos giros extraordinarios, va a tener unos giros magníficos, contada con un pulso muy muy fuerte. Va a ser perseguido de inmediato el personaje del samurái, Jeff Costello, el personaje que interpreta a Alain Delon. Y aquí es donde entra el talento extraordinario de Melville y entra la frialdad como actor de Alain Delon, que hace toda la película prácticamente con un solo gesto. Si uno quiere rendirle un homenaje, pues entonces a Alain Delon, aquí está servido El Samurái, de 1967, dirigida por Jean-Pierre Melville. Eso es una gran película. 9:37 de la mañana. Vengamos a la actualidad. Hay elecciones previstas para el próximo domingo en Venezuela. Y Andrés Caleca, activista político, quien fuera presidente del Consejo Nacional Electoral, ha advertido que Maduro quiere llevar a Venezuela al autoritarismo, con la eliminación de la elección directa y secreta, para aplicar un método de elección de segundo o tercer grado, cuyo pilar serán los delegados comunales, lo que les permitirá tener mayor control de cómo se eligen y adjudican los cargos a nivel nacional. ¿Qué está en juego el próximo domingo en Venezuela? Vamos a San Antonio de los Altos, en la Gran Caracas, donde está Andrés Caleca. Andrés, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Gracias a ustedes por invitarme. Un gran saludo a ti en lo personal, al equipo y a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. ¿Qué está en juego el domingo, Andrés? Bueno, mira, el domingo tiene que verse en clave municipal, es decir, en el espacio más directo del ciudadano, que es el municipio, que es su ciudad, que es su entorno directo. En el contexto, por supuesto, de lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en Venezuela, que es nada más y nada menos que un gigantesco fraude electoral a la voluntad soberana expresada claramente el 28 de julio del año pasado. Un clamor de casi 8 millones de personas exigiendo un cambio de gobierno que fue burlado de la manera más soez y más brutal. Una represión gigantesca, bueno, todo lo que conocemos. Pero en ese contexto, pues, el gobierno ha seguido con su agenda, una agenda que, por cierto, en este caso no la marca el gobierno, sino que la marca la propia constitución vigente, que fueron las elecciones de gobernadores y la Asamblea Nacional y ahora las elecciones municipales. Por supuesto, en un contexto tan complejo, tan complicado, lo que estamos viendo desde el punto de vista de la participación política en este momento en Venezuela, después de lo ocurrido, ante el miedo, ante la represión, ante el desaliento, es una gigantesca desmovilización. Entonces, estas elecciones locales están signadas por ese proceso, es decir,
la gran apuesta del chavismo es que el desencanto, la desmovilización, la despolitización de esa gigantesca base opositora que se manifestó el 28 de julio del año pasado, les permita sencillamente copar, como lo han dicho abiertamente, los 365 municipios del país. Bueno, en algunos casos les va a ser fácil la tarea, en otros casos un poco más complejo. Por ejemplo, tú dijiste, yo estoy ahora en San Antonio, este es mi municipio. Hoy he recibido una información de fuente bastante confiable de que hay una medición, fue hecha una medición por una compañía también confiable, que habla de que la intención del voto aquí en el municipio de Los Alias está llegando al 40%. Si es así, bueno, casi es imposible que la oposición pierda esta alcaldía, que ha sido una alcaldía opositora de siempre. En estos 25 años, San Antonio ha sido un faro de resistencia, incluso en momentos muy difíciles, como la salida del 2014, etcétera, ¿no? Bueno, ojalá eso ocurra, porque pongámonos ahora en el papel de vecino de San Antonio. ¿Qué ocurriría en mi municipio si este municipio triunfa el PSUV? Conociendo el PSUV y su trayectoria y cómo actúa, lo que viene contra este municipio es una especie de venganza. Una venganza porque ha sido un municipio opositor donde nunca el chavismo ha podido ganar. Y esa venganza se va a traducir, por supuesto, en deterioro absoluto de los servicios públicos, en invasiones en los terrenos ejidos municipales, en la proliferación de buhoneros, en la disminución de la calidad de vida del municipio. Sí. Eso, por supuesto, vale así para todo el país, es obvio, pero repito, el desánimo, la desmovilización, mira, el miedo muchas veces también, el miedo es un factor importante en la política venezolana hoy día. Andrés, desde el proceso electoral del 28 de julio del 2024, ya estamos a días de que se cumpla un año de eso, ha habido un movimiento opositor, el movimiento opositor que lideró esa gesta, que ha mantenido una posición muy firme o me reconocen esa victoria electoral o no hago más nada, o no reconozco más nada. Hubo una postura muy firme en eso frente a las últimas elecciones que se dieron, en las cuales tú tuviste una postura muy proactiva, ¿no? Vamos. Y eso se ha repetido en el proceso de las elecciones del próximo domingo. Hay sectores que representan a esa postura de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y demás dirigentes, muy valiosa, y la auténtica y la abrumadora mayoría está con ella, que consideran traidores, por decirlo menos, a quienes están promoviendo el voto para desde la perspectiva opositora, ojo, para esta jornada del domingo. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? O en todo caso, ¿qué es lo que está pasando en la oposición? Tú que estás allí en el fragor. Bueno, primero una aclaratoria rápido para tu audiencia, porque tú lo tienes perfectamente claro. Ni yo, ni el partido en el cual milito, que es el Movimiento por Venezuela, hemos podido participar ni en las elecciones de gobernadores y Asamblea Nacional, ni en estas de alcaldes y concejales. Es decir, hemos sido impedidos, nuestra tarjeta ha sido eliminada del padrón electoral, y nosotros como dirigentes hemos sido impedidos de postularnos a ningún cargo. Es decir, nuestra posición, en todo caso, lo que voy a decir ahora, no está asignado por ninguna aspiración de carácter personal ni partidista. Se trata de un problema de estrategia, de cómo enfrentar este cambio cualitativo de la situación política que surgió a partir del 28 de julio del año pasado. El 28 de julio del año pasado yo lo caractericé desde el primer momento, creo que fui el primero que habló de eso, el propio día 29 de julio, como un golpe de Estado que se había dado contra la soberanía popular. Un golpe de Estado que la historia determinará si lo dieron los militares de Venezuela apoyados en Maduro o si lo dio Maduro apoyado en los militares. Pero un golpe de Estado al fin. El peor de los golpes de Estado, porque es un golpe de Estado contra la República, no contra un gobierno en funciones, sino contra la soberanía popular que se expresa en el voto y que es la base de la República de Venezuela desde 1811. O sea, eso no es nuevo. Bien, dicho eso, la estrategia obviamente de la oposición pacífica, electoral, constitucional, que había sido tan exitosa y que se había
coordinado, consensuado entre todas las fuerzas opositoras a partir del año 2022, porque antes del 2022 había un sector muy importante de la oposición, en el cual estaba María Corina, por cierto, que consideraba que en dictadura no se vota y que la estrategia electoral era errada y equivocada. Sin embargo, logramos llegar a un acuerdo, toda la oposición venezolana, en que había que aprovechar electoralmente ese hecho del 28, esa oportunidad del 28 de julio, y fíjate el éxito que alcanzó. Ahora, obviamente, lo que ocurrió el 28, el 29, el 30 de julio y lo que ha venido ocurriendo demuestra que esa estrategia requiere una modificación, que vamos a decirlo con todas sus letras, que en Venezuela se demostró que no basta ganar unas elecciones, demostrar ese triunfo, ganar arrolladoramente para que se produzca una transición democrática. De manera que hace falta mucho más. Pero lo que hemos dicho nosotros, desde el MPB, Andrés Caleca en lo particular, y otros sectores políticos, por supuesto, no somos nada más nosotros, es que esa modificación estratégica tiene que ser hacia adelante y no hacia atrás. Es decir, no se trata de ahora regresar a la fallida estrategia abstencionista, sino enriquecer la estrategia de participación política con otras aristas, fundamentalmente con la organización. ¿Qué nos falló a nosotros? Nosotros logramos montar todos, la plataforma unitaria, sus partidos pequeños, problemáticos, pero todos logramos montar una organización que fue estupenda para esas elecciones de movilización y de resguardo del voto y de demostración de los del fraude que se había cometido. Pero esa organización no fue suficiente para defender, para cobrar, como dicen en el argot de la oposición venezolana, no nos fue suficiente para cobrar ese triunfo. Bueno, allí es donde hay que enfocarse. Cómo nosotros mejoramos nuestra organización, cómo convertimos esos 7 millones de venezolanos que votaron en una fuerza, en un movimiento social y político capaz de cobrar ese triunfo o de ya hoy en día de revertir esta situación. Y bueno, eso la participación electoral sigue siendo fundamental. Retirarse de la participación electoral ahora, cuando tiene que ir más bien a más, lo que conduce es a profundizar la desmovilización y a la larga le hace el favor al gobierno, que lo que quiere es eso, desmantelar esos 7 millones de personas. Sí. Y eso se ha discutido en la oposición, aunque es difícil decir discutido si la principal dirigencia ha estado en el exilio o clandestina. Pero sí, es lamentable, pero no se ha discutido. Fíjate tú lo que ocurrió. Este cambio sustancial de la estrategia, de una estrategia de participación electoral y hacia adelante, fue modificado el 10 de enero por la líder fundamental de la oposición, que es María Corina Machado, en una declaración pública que dio de 5 puntos, creo que tenía, no la recuerdo exactamente, pero claramente donde decía el 10 de enero del año 2025, donde decía claramente, el 18 de enero del 2025, donde decía claramente, no votaremos más hasta que no se reconozca el triunfo de Maduro. Pero no solo eso, sino que decía, y quien no comparta esta tesis sencillamente se pone al margen de la historia y será barrido, tal y qué sé yo. Tal. Bueno, de ahí el origen de por qué ahora todos somos considerados traidores. Esa decisión de María Corina Machado, que me imagino que es una decisión de 20, Venezuela, su partido, del cual ella es la líder fundamental, no fue discutida con el resto de los partidos, con nadie. Yo la vi por redes igual que todos los demás. No fue discutida con nadie. Tú me dirás, no tenían por qué discutirla, porque, por ejemplo, 20 no es miembro de la plataforma unitaria. No tenían derecho, no tenían la obligación de discutirla con los demás. Bueno, tampoco los demás tienen ninguna obligación de seguirla, ¿no? Bueno, en esas estamos, por lo visto. Andrés, te agradezco. Es una situación difícil que hay que superar lo antes posible. Andrés, te agradezco encarecidamente estos minutos en la mañana de hoy. Andrés Caleca, desde San Antonio de los Altos, allá en la Gran Caracas. 9:49, Capicú. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a Bogotá. ¿Por qué Gustavo Petro no logró implementar la paz total? Ya veremos. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión.
Son las 9:52 de la mañana, hora del este, aquí en Estados Unidos. Leo lo siguiente: en medio de grandes dificultades históricas le seguimos apostando a la paz, tema de seguridad que amerita un detenimiento, porque obviamente este gobierno no ha logrado la paz total. Eso lo dijo el presidente Petro en el discurso de instalación del nuevo periodo de sesiones del Congreso Nacional, el último con el que le va a tocar trabajar. ¿Por qué Petro no logró la paz total? ¿Qué entendía el presidente Petro por paz total? ¿Qué se lo impidió? Vamos a la ciudad de Bogotá, donde está Diego Arias. Diego es analista político, especialista en temas de paz y conflicto. Diego, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César Miguel, saludo especial, cordial para usted, para su equipo y por supuesto para la amplísima audiencia de En Conexión a esta hora del día. Diego, el presidente Petro no se caracteriza por reconocer errores. Sin embargo, ha reconocido que su gobierno no logró la paz total, quizá el mayor o uno de sus mayores fracasos, habida cuenta de todo lo que le apostó. Dos preguntas para iniciar. ¿Por qué reconoce un error a estas alturas y por qué no logró esa paz total? Tú has planteado algo que es sustantivo. Yo creo que de tres apuestas estratégicas del gobierno de Gustavo Petro, esta era quizá una de las más importantes. Las otras dos era el tema de las reformas sociales y una tercera que tenía que ver con, en principio, hacer la política de una manera distinta y poner a buen recaudo los asuntos de la corrupción. Esas tres variables, digamos, creo que terminan definiendo el balance final, digamos, del presidente. Y es claro, yo no sé la verdad en qué términos está reconociendo o que no se completó o realmente el fracaso incluso de la paz total. Aquí se ha estilado ya decir que no es paz total, sino fracaso total. Y yo en principio creo que era una aspiración válida, la paz total entendida, César Miguel, como la necesidad de, con los distintos grupos armados que estaban en la ilegalidad, vía, en unos casos, diálogos políticos o negociaciones, y en otras, de sometimiento a la justicia, pero en todo caso, con todos al mismo tiempo, intentar poner fin a la actividad violenta y lograr el tránsito de la legalidad hacia la legalidad, digamos, de estos grupos. Eso creo que en principio estaba bien planteado, pero creo que hubo una mezcla, César Miguel, de ingenuidad, en el sentido de no apreciar que estos grupos no tenían ninguna voluntad, ni la más mínima voluntad, César Miguel, de avanzar en una negociación de paz o en un sometimiento a la justicia, pero sobre todo, César Miguel, y a quienes nos siguen a esta hora del día, yo creo que el fracaso se debe fundamentalmente a que el gobierno llega en una condición de debilidad en el ejercicio del mandato soberano, del uso legítimo de la fuerza, llega en una condición histórica de debilidad a intentar conversar en estos grupos, y ni la ingenuidad, César Miguel, ni la debilidad son buenas consejeras cuando uno intenta ponerle fin a la violencia con un grupo armado ilegal. ¿Por qué se dio esta circunstancia? Has dicho, Diego, ingenuidad. Uno podría agregarle también, por ejemplo, impericia, ¿verdad? Pero un político como Petro, con tan vasta experiencia, que ya tuvo incluso experiencia de gobierno, ¿lo podemos calificar de ingenuo, Diego? Pregunto honestamente. La verdad, no, pero creo que buena parte de su equipo negociador y quienes han estado a la cabeza de esos equipos de negociación, creo que han pecado por ingenuidad. Ingenuidad en términos, por ejemplo, de convenir, César Miguel, un cese al fuego con estos grupos y pensar que lo iban a respetar sin mecanismos de verificación realmente para que esto se fuera a cumplir. Y permíteme, a propósito de la impericia que tú hablas, César Miguel, decir que sí se le anota a este gobierno una falta de planeación, de rigor, de estructura metodológica para asumir una negociación, para prever escenarios posibles y casi que la idea de que se va haciendo camino al andar. A ver, como se diría en la terminología hípica, este gobierno de Petro ya ha girado en la última curva, ¿verdad? ¿Qué le resta? ¿Qué le puede esperar
en lo que le resta de gobierno al señor Petro? Realmente, en términos de paz, solo hay dos grupos, una decisión pequeña del Ejército de Liberación Nacional que se llama el Frente Comuneros del Sur, que está en límites con nuestra hermana República del Ecuador, y también en el sur una disidencia también de la segunda Marquetalia, de Iván Márquez, que también está en el sur del país, en un departamento contiguo que llama el Putumayo, y salvo esos dos esfuerzos es posible que se terminen en desarme. Pero mira tú, a propósito de esa frase con la que tú abres esta nota, el Frente 33, que se espera que pueda concentrarse en la zona del Catatumbo para, en principio, asumir el tránsito a la legalidad, ayer dijo que el gobierno podía olvidarse de que iba a entregar las armas. Entonces, ni siquiera ese esfuerzo en el Catatumbo, con esta disidencia de las FARC, que fue duramente golpeada por el Ejército de Liberación Nacional en esa terrible arremetida en esa zona fronteriza con Venezuela, ni siquiera ese grupo se va a poder consolidar, digamos, una paz dialogada o negociada con ese grupo, porque ya anunció que no van a entregar las armas, y uno no entiende, César Miguel, cómo puede haber una paz todavía con las armas en poder de los grupos ilegales. Definitivamente la paz total terminó en fracaso total, Diego, por lo que nos has comentado en esta mañana. Muchísimas gracias por habernos atendido, Diego. Un gusto siempre, muy honrado con la invitación. Un gran día para todos. Gracias. Diego Arias es analista político, nos habló desde la ciudad de Bogotá. Son las 9:59 de la mañana, Capicúa. Mi suegra era de esas personas que les cantaba a sus orquídeas. Esto es auténtico, ¿eh? Ella llegó a tener, hasta una de sus orquídeas llegó a tener hasta 68 botones. Yo creo que ella tenía razón al cantarles. Pues bien, hace 2 años, investigadores de la Universidad de Tel Aviv descubrieron que las plantas bajo estrés emiten ruidos inaudibles para el oído humano. Y ahora, el mismo equipo ha descubierto que los insectos podrían estar escuchando. Un nuevo estudio sugiere que las polillas hembra pueden oír sonidos de angustia provenientes de las plantas y usar esa información para tomar la crucial decisión de dónde poner sus huevos. Los investigadores decidieron estudiar a las polillas hembra y realizaron experimentos para comprobar si las polillas responderían a los ruidos de las plantas y, de ser así, si mostrarían preferencia entre las tomateras silenciosas y aquellas con altavoces cercanos que emitían sonidos de angustia. Las polillas no solo percibieron los ruidos de alta frecuencia, sino que también tomaron decisiones sobre dónde poner sus huevos en consecuencia. Los científicos afirmaron que los hallazgos constituyen la primera evidencia de interacción acústica entre una planta y un insecto, y que esto es solo el comienzo de la investigación que profundiza en este tipo de comunicación interespecies. Así que, si usted quiere que sus plantas luzcan felices, hábleles, aunque usted no entienda lo que ellas le dicen, y siga el consejo de mi suegra, cánteles. Bien, son las 10:01 de la mañana, Capicúa. Habíamos hablado de buques fantasma. Los barcos fantasma forman parte de la literatura marina desde hace siglos. En la actualidad, en el caso del mundo petrolero, se hablaba de buques fantasma, ¿verdad? Pues en el caso del petróleo venezolano ya no se está hablando de buques fantasma, sino de una categoría un poco más siniestra, buques zombie. Usted sabe lo que es un zombie, ¿verdad? Ese ser que murió y de alguna manera, por algún sortilegio, le devuelven a la vida, como un zombie. ¿Qué es un buque zombie? Pues no vamos a hablar de literatura ni de literatura fantástica con el doctor Francisco Monaldi, que es un señor muy serio. Vamos a hablar con él de petróleo y de estas negociaciones tan extrañas y peculiares. Vamos hasta la ciudad de Houston, donde está el profesor Monaldi, PhD en Economía Política, director y profesor titular en el IESA de Caracas y en la Universidad de Rice.
Francisco, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto, César. A ver, Francisco, ya advertí que no vamos a hablar contigo de literatura fantástica, pero por favor explícale a nuestra audiencia qué es, petroleramente hablando, un buque fantasma y un buque zombie. Bueno, fíjate, como existe este mercado negro de los países que Estados Unidos ha sancionado, en particular Rusia, Irán y Venezuela, las empresas que hacen comercialización de petróleo tienen miedo a esas sanciones, y entonces lo que se ha creado es toda una estructura para evadir esas sanciones, y esa estructura incluye este tema de los buques fantasmas y zombies. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, un barco que está a punto de ser enviado ya para desguace, para sacarlo completamente como chatarra, hace unos últimos viajes, pero se hace pasar por otro barco, ¿no? Y hacen creer que ya ese barco se retiró del mercado, ¿no? La otra cosa que hacen es apagar su GPS de manera que no puedan ser detectados. Incluso ahora hay un mecanismo por el cual hacen creer que están en otro lado. Por ejemplo, están cargando petróleo en Venezuela, pero si alguien los busca en el mapa, encuentra que el GPS está prendido en Brasil, como si fuera un buque cargando petróleo en Brasil, ¿no? Entonces, toda esa estructura o buques que debían estar ya desaparecidos, pero vuelven a aparecer, o buques que están, digamos, impersonando, que están actuando como si fueran otro buque, es lo que llamamos buques fantasmas y zombies, y cada vez son más, porque al ser sancionada Rusia, que es un productor mucho más grande que Irán y Venezuela, el número de buques que se dedican a esto ha crecido sustancialmente en los últimos años. Esto me lleva, no puedo salirme de la literatura de aventuras y fantástica, y me lleva a pensar en los piratas de los mares, ¿verdad? Evidentemente estamos hablando de acciones de piratería, delictivas. ¿Quiénes llevan a cabo esto? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los puertos venezolanos petroleros? ¿Quiénes son los que llevan adelante estas acciones? Típicamente son armadores de Turquía o de Grecia que se esconden detrás de empresas de maletín que están registradas en Dubái y que aparecen y desaparecen, cargan un barco y se van. De hecho, uno de los problemas para PDVSA es que a veces se desaparecen realmente, no los encuentran más y no les pagan, ¿no? Entonces, es un mercado tremendamente opaco. Incluye a una serie de empresas chinas, porque el destino final al final es China, y el intermediario más importante, digamos, el lugar donde ocurre un poco la transformación mágica de crudo venezolano a otro crudo es fundamentalmente en Malasia, aunque ha ocurrido en otros países, ¿no? Entonces Malasia, que es un país que produce apenas 500,000 de barriles y exportaba antes de las sanciones 20,000, 50,000 barriles a China, ahora exporta 1.6 millones de barriles, a pesar de que solo produce 500,000, y en el mercado interno de Malasia se consume prácticamente todo, ¿no? Entonces, eso es lo que está allí disfrazado. Los chinos en sus aduanas reportan que no están importando ni un solo barril de Venezuela en los últimos 2 meses, por ejemplo. Y Malasia logra la multiplicación de los panes, evidentemente, pero el petróleo que le llega a China, ¿de dónde viene entonces, según los chinos? Según los chinos viene de Malasia, y no ni de Irán ni de Venezuela. Ellos sí reportan algunos barriles viniendo de Rusia, porque las sanciones de Rusia son un poco diferentes, tienen que ver con un precio máximo, pero ellos no quieren reportar barriles venezolanos o iraníes, entonces la gran mayoría son reportados como de Malasia. El otro caso rarísimo que ha ocurrido es algunos salen reportados como de Brasil, y los brasileños han tenido que aclararle al gobierno chino que ellos no producen petróleo extrapesado como Venezuela, y que por tanto ese petróleo que aparece como brasileño no es brasileño. Muy bien. En medio de todo este mundo de trapisondas y evidente piratería,
vamos a lo medular, Francisco. Estamos hablando de petróleo, que es un bien de la nación, del cual vive la nación. ¿Quién cobra? ¿Cómo se cobra? ¿Cómo se paga ese petróleo que pues va disfrazado, pirateado por las aguas del mundo? Bueno, fíjate, esa es una de las cosas más opacas que es siempre difícil de saber exactamente cómo se cobra. Sí sabemos que una buena parte se cobra porque hay una serie de países en el mundo que reportan exportaciones a Venezuela cuyo número más o menos cuadra con lo que exporta Venezuela. Es decir, que de alguna forma hay una buena parte de esas exportaciones que se transforman después en importaciones que hace Venezuela. Pero, ¿cómo se hace eso? Bueno, la gran mayoría se hace a través de trueque, es decir, que por ejemplo, un importador de productos a Venezuela se le paga con un buque de estos que va a la China. Pero eso es súper opaco, súper corrupto. De hecho, como recordarás, el escándalo de la ISAMI fue básicamente descubrir que una porción importante de esos dólares absolutamente desaparecieron, ¿no? Entonces, nos tememos que ese tipo de cosas sigan ocurriendo porque los mecanismos por los que se hacen esas transacciones son absolutamente opacos y se prestan completamente a la corrupción. Salió el caso El Aizami, no sabemos del futuro, del presente del señor El Aizami, asumimos que está preso como toda su camarilla. Es decir, se acabaron todas esas prácticas corruptas en PDVSA bajo la nueva directriz de la señora Rodríguez. Es difícil de creer que han logrado resolver esos problemas porque la estructura del mercado negro sigue siendo prácticamente la misma. Entonces, es muy, muy difícil evitar que haya corrupción, aun si quisieran evitarlo, ¿no? Y por supuesto está la duda de si realmente lo quieren evitar o es una parte integral de la forma como se reparten la renta petrolera en la élite política venezolana. ¿Tenemos alguna idea de cuánto dinero estamos hablando? Un buque de esos zombies, ¿cuánto puede cargar en dinero realmente? ¿Cuánto puede valer? Son alrededor de 100, 120 millones de dólares cada buque. Imagínate si varios de esos buques sabemos que desaparecen y nunca les terminan pagando. Imagínate lo que es robarse 120 millones de dólares en un solo buque. Dios, hay que reescribir entonces a Emilio Salgari, Francisco. Muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un gusto como siempre. El doctor Francisco Monaldi de la Universidad de Rice desde Houston. Son las 10:14 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Se hizo viral ese momento en que en el Kiss Cam, durante un concierto de Coldplay, la pareja que estaba completamente embelesada, confundida en un abrazo, allí los tienen, de repente los enfocan, el hombre dice, oh my God, se tira de cabeza en el piso para esconderse y ella da la espalda. Resulta que están casados, pero no entre sí, y eso que estaban en ese momento pues era en una aventura. El hombre en cuestión era el CEO de una empresa, tuvo que salir del cargo y ella es la jefa de recursos humanos, no sabemos si tuvo que salir del cargo, pero en todo caso, pues usted se imaginará las consecuencias. Esto ha traído, ahí me llama la atención uno que se haya viralizado y por qué de esa manera. A lo mejor es buscar algo distinto en tiempos de tanta polarización como las que se está viviendo en este país, de tanta angustia en lo político, en lo social, en lo económico. Pero nos lleva también al tema de la infidelidad. Yo me pregunto, ¿eran ellos los únicos que estaban en esa circunstancia, en ese concierto de Coldplay, o fueron los únicos desafortunados a los que les tocó la cámara? ¿Por qué la infidelidad?
¿Qué pasa? Ese va a ser nuestro tema en la mañana de hoy. Vamos a contar con la colaboración de nuestra muy querida y respetada Edith Shiro. La doctora Shiro es psicóloga clínica aquí en Miami, es la autora del libro El inesperado regalo del trauma. Y también aquí en Miami vamos a contar con la psicoterapeuta Violeta Parili. Ella es especialista en terapia de parejas, así que nos puede ayudar de manera particular con el tema de hoy. Edith, Violeta, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias César, qué maravilla estar aquí con ustedes hoy. A ver. Gracias por la invitación, César. Mi primera pregunta, ¿por qué se hizo viral? A entender de ustedes, antes de entrar en el tema ya puntual, psicológico de la pareja, ¿por qué se hizo viral ese video de la pareja en el concierto de Coldplay? Vamos a comenzar con Edith, por favor. Yo tengo un par de teorías, ¿ok? La primera es que la reacción que tuvieron ellos cuando se les enfocó en la cámara fue una reacción que llamó la atención, y creo que eso lo hizo un poco viral porque fue particular la manera como manejaron la situación. Si se hubiesen quedado tranquilitos, si no hubiesen reaccionado, se hubiesen volteado, pero fue tan evidente y tan obvio y tan inmediato y tan impulsivo que llamó la atención. Pero la segunda parte, César, que creo que es más importante todavía, es el tema de la infidelidad. Le toca a todos. Es un tema humano, es un tema que la gente se puede relacionar, es un tema relevante constantemente y para todo el mundo. Todo el mundo o ha tenido alguna infidelidad, o ha sido infiel, o le han sido infiel, o tiene una amiga que le ha sido infiel, o tiene padres que le han sido infiel, o tiene hijos que le han sido infiel, o conoce cuentos que le han sido... O sea, es un tema que le toca a todo el mundo y es un tema de la condición humana que es pervasivo, que existe en todas partes. Entonces, esa relevancia hace que la gente vea esa situación y se identifique con eso. Por eso se hace tan viral. ¿Cuál es tu opinión, Violeta, por favor? Junto con lo que dice Edith, también es muy fácil olvidarnos que detrás de las redes sociales hay personas reales. Muchas veces lo estamos viendo y pensamos que estamos viendo una película. Y en verdad, ahí hay personas reales que están teniendo una experiencia y una vida delante de todas estas cámaras. Y pasamos de la empatía a juzgar muy fácilmente, porque todos juzgamos. Entonces yo, además de, naturalmente, la reacción que ellos tuvieron y el sentirse identificado con un tema tan importante, pues es eso, a veces nos olvidamos que son personas reales y cuando lo vemos en las redes sociales. A ver, Edith, comentaste que la infidelidad nos toca a todos. Dijiste todos, de alguna u otra manera hemos sido infieles, nos han sido infieles, somos hijos de una infidelidad, de padres que en algún momento fueron infieles. Y me llamó la atención que omitiste decir el caso del que nunca ha sido infiel, pero le gustaría serlo, que a lo mejor también existe, ¿verdad? Pues bien, ¿por qué esa situación nos es inherente? Bueno, y por cierto, el que nunca ha sido infiel pero ha querido serlo, dependiendo cómo definas infidelidad, puede ser infidelidad, porque para algunas personas solamente el pensamiento es infidelidad también. Pero ¿por qué eso es inherente? O sea, en mi humilde opinión, es parte de la condición humana. La monogamía es una creencia y un valor construido, ¿verdad?, a lo largo de la historia, que no siempre ha sido así. Tiene mucho que ver con la cultura judeocristiana de donde venimos, lo que se entiende, lo que se espera de lo que son las relaciones de pareja. Y la infidelidad o la fidelidad, la monogamia con una sola, estar con una persona toda tu vida, es un concepto más reciente, de los últimos 100, 200, 300, 500 años, pero no necesariamente es parte de la condición humana. Entonces, tener intereses en otras relaciones, en otras personas, es natural, es normal, pasa todo el tiempo, existe. Ahora, de ahí a que vayas a actuarlo, a que vayas a concretarlo, a que sea, eso ya es otro tema.
pero que una persona le guste en otras personas, que esté interesada en otras, que se fije en otra persona, es normal y pasa a todo el mundo, a todas las edades, en todos los tamaños, de todos los sabores y en todas las condiciones. Es cómo cada uno de nosotros lo va manejando y cuáles son las creencias y valores con los que nos estamos manejando en una relación. A ver, infiero de lo que acaba de decir Edith, que nosotros en sociedad manejamos un código y a ese código nos sometemos. Cuando hacemos pareja, sea vida matrimonial, un noviazgo o un mero compromiso de palabra, asumimos que esa pareja pues se va a mantener unida sin ninguna otra interferencia, ¿verdad? Por ninguno de los lados. Pero esa tentación, por lo que infiero de lo que decía Edith, está allí presente. Violeta, tú eres terapista de parejas y tu experiencia clínica es fundamental para nosotros en esta conversación. ¿Qué ocurre con la pareja hoy por hoy? En cuanto a infidelidades, lo que más se ve en las relaciones de pareja es que una infidelidad ocurre cuando hay una desconexión entre la pareja. Esa es la primera causa. Uh-huh. Pero solemos pensar que la pareja se desconectó, entonces busqué afuera lo que no tenía dentro. Sin embargo, otra causa importante de las infidelidades es que la persona que comete esa indiscreción tiene algún vacío, algún problema de autoestima, algo que no ha logrado sanar completamente y está tratando de sanarlo a través de esa indiscreción. Lo otro que vemos en las parejas es que, como tú dijiste bien, asumimos muchas cosas, pero hay que aclarar, como bien dijo Edith antes, ¿qué es una infidelidad para ti o para mí? Porque hoy en día, además, con las redes sociales y tanta tecnología, una infidelidad puede ser mandarse mensajes a través de las redes sociales para alguien, para una pareja, pero para otra persona no. Y si eso no está claro entre la pareja, entonces puede haber ruptura de vínculos y ruptura de la confianza por no haber tenido esta conversación. Ahora, esta pareja que fue pillada en el concierto de Coldplay es infiel a sus otras parejas, pero entre ellos son perfectamente fieles. He leído el pasado domingo un artículo muy interesante en The New York Times, donde la articulista celebraba que en tiempos de total desvergüenza, ¿verdad?, donde se viola la Constitución, donde en fin, hacía un montón de observaciones de carácter político y de carácter económico, ella decía que qué bueno que dos personas que estaban haciendo algo indebido tuvieron la vergüenza de que fueran descubiertos y reaccionaron avergonzados. Él se tiró al piso y ella se tapó el rostro y dio la espalda. Entonces esta señora, la articulista, celebraba que hubiese un atisbo de vergüenza. Claro, evidentemente, si usted va a condenarlos por infieles, pues los va a condenar, pero tuvieron vergüenza. Me gustaría considerar ese elemento, Edith, por favor. ¿Tú sabes lo que me recuerda, César, cuando estás diciendo eso? Un poco el caso de Bill Clinton con Lewinsky, con Mónica Lewinsky. ¿Por qué? Porque dentro de toda la situación política, la polarización, el cuestionamiento de los valores, de las creencias que estamos viviendo hoy en día, de las opiniones religiosas, políticas y sociales, existe como una tendencia aquí en Estados Unidos que tengo colegas que lo han llamado como hipócritas, ¿no? Porque podemos ser muy cuestionadores, podemos ser muy liberales, podemos tener todas estas opiniones, pero cuando viene el tema de la sexualidad y cuando viene el tema de la infidelidad, ahí todos nos volvemos conservadores y todo el mundo se vuelve, tú sabes, muy, muy, muy tradicional. Y me llama, entonces ahí es donde vienen los juicios, donde vienen los castigos. Imagínate que este hombre, que es el CEO de la compañía creo que se llama Astrologer, algo así, te perdió su cargo. Pero es un juicio moral, ¿verdad?, de su vida personal, de con quién él se acuesta y con quién no se acuesta. Y entonces a nivel profesional, él está
siendo disminuido o está siendo juzgado o está siendo castigado, ¿no? Igual que un poco con lo de Bill Clinton, salvando las diferencias, pero interesante cómo mezclamos estos temas de cómo son las vidas personales. Yo me imagino que en Europa, en París, si hubiese pasado algo así, no sé si la gente hubiese reaccionado de la misma manera. En otras culturas tal vez ese juicio moral de lo que es tradicional, lo que está bien o no, es mucho más coherente de lo que es aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho, al momento de presentar, me quedé con la duda, sembré la duda de, esa era la única pareja infiel en toda esa multitud del concierto de Coldplay, ¿no? Tuvieron la mala suerte de que les cayera la cámara. Fíjense, curiosamente, hoy es el día de la Magdalena y en el Evangelio es el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, que va muy a tono con lo que acaba de decir. ¿Cómo funciona esa falsa moralidad en lo personal? Y la pregunta no te la voy a hacer, Violeta, desde un punto de vista moral, sino en tu experiencia clínica, ¿cómo funciona esa doble moral que tenemos? O a lo mejor no es doble, a lo mejor es triple o cuádruple. ¿Cómo funciona? Bueno, es de nuevo vernos identificados en una situación y sentir que yo puedo hacer un juicio, juzgar a esa persona en lugar de irme por la empatía. Sí. Y cuando estoy viendo que el juicio además es a nivel colectivo, porque esto ha sido un juicio colectivo, mundial y nacional en los Estados Unidos, entonces más me uno a ese juicio. Es interesante cómo en tanta desconexión la gente ha encontrado conexión en este tema. Lo que tú mencionas antes, yo estuve leyendo un artículo que alguien decía, daba las gracias, decía gracias porque en un mundo tan polarizado hemos encontrado un tema en el que todos estamos de acuerdo. Entonces allí la psicología se ve como el colectivo va guiando un poco cómo va haciendo esa reacción y tenemos que sentarnos un poco y pensar cómo hacemos para reaccionar desde la empatía de qué haría yo si esto me estuviera pasando a mí en lugar desde el juicio. Dijiste, Violeta, al principio, hay que entender que en las redes sociales son seres humanos los que están allí, ¿verdad? Y al hacer esa afirmación, te pregunto, más de uno no diría, bueno, menos mal que le pasó a él y no me pasó a mí. En el fondo no sería eso, sea o no sea infiel la persona. Violeta. Sin duda alguna. Muchas personas deben estar diciendo y muchas personas que han pasado por infidelidades, esto ha sido un detonante para ellos, recordándoles lo que fue vivir su infidelidad en su relación y las que están siendo infieles están teniendo estas indiscreciones ahora, están pensando dos veces qué hago para que no me descubran o a lo mejor interrumpir mi relación paralela para que esto no me pase. Sin duda alguna, esto ha causado mucha revuelto y reflexión para muchas de las parejas. Ahora, cuando hablamos de la infidelidad, estamos hablando de que de un momento en un concierto o de una relación de pareja con algún tipo de consolidación. Uno no sabe cuál es la relación entre la pareja pillada, ¿verdad? Y ni siquiera sabemos si se mantiene o no se mantiene, ni qué pasó. Sabemos que al señor lo despidieron o renunció, pero no sabemos cuáles son las consecuencias familiares. Él en su matrimonio, ella en el suyo, la pareja entre ellos. ¿Qué puede ocurrir allí, Edith? Sabes que me encanta que digas eso porque creo que es muy importante identificar la infidelidad y lo veo mucho con mis pacientes también, con las parejas con las que trabajo y con los pacientes con los que trabajo, que la infidelidad es un tema muy traumático porque así cuando la persona se le está traicionando a ese nivel, lo puede vivir de una manera muy traumática y muy difícil. Por eso es que también esto se ha vuelto viral, porque toca una fibra muy delicada en las personas que han vivido esto y es como un detonante. Pero también quiero agregar que aquí no solamente es la infidelidad de lo que está viviendo esta pareja o los cónyuges de estas dos personas, sino el nivel de vergüenza, de shame que está ocurriendo en este momento. Estas son personas que están viviendo la experiencia traumática de ser traicionadas o de traicionar, pero además de que tener un público, una audiencia y
miles y miles y miles de personas que están haciendo un juicio que le está causando un nivel de vergüenza que puede ser bien difícil de manejar, y yo creo que eso ya va más allá de la infidelidad, ¿no? Es una especie de bullying o una especie de castigo social que es difícil de manejar. No solamente eso, también pienso muchísimo, tuve una entrevista el otro día sobre qué pasa con los niños, con los hijos de estas dos parejas, cuando tienen que vivir toda esta infidelidad a nivel de redes sociales, el bullying que le están haciendo, la vergüenza que están pasando. O sea, aquí hay varios niveles de consecuencias emocionales y sociales que esta gente está viviendo, y que creo que es importante reconocer, porque cuando la infidelidad es privada, ¿verdad? Y se descubre a nivel de pareja, que por cierto pasó muchísimo durante la pandemia, no sé, César, creo que tú y yo también hablamos de eso en algún momento, porque como todo el mundo estaba en casa y todo el mundo estaba interactuando, esos teléfonos estaban abiertos, y ahí, no sabes, más de una pareja vino a mi consultorio durante esa época diciendo que le descubrió en el teléfono el texto, en el Facebook, gente con quien se estaban viendo, y que ha sido muy común, y muchas parejas terminaron por eso y otras parejas se consolidaron por eso. Pero ahí no hay un público de miles y miles de personas y redes sociales que están comentando de qué es lo que está pasando en la intimidad de tu relación. Entonces, imagínate el nivel del que estamos hablando ahora. Claro. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Entonces te voy a dejar la palabra conclusiva a ti, Violeta. Quiero hacerte una pregunta. Mencionaste algo que me llamó la atención. El que va hacia la infidelidad o se siente atraído hacia la infidelidad puede tener un problema de autoestima. No entendí muy bien por qué, y me despertó mucha curiosidad. Y Edith acaba de mencionar el caso de los hijos, por ejemplo, de las infidelidades, y había quedado la duda, la inquietud. Sabemos qué les pasó a estos señores profesionalmente, a esta pareja, pero no en su ámbito familiar, ¿verdad? Los hijos, los cónyuges. Con tu experiencia clínica, Violeta, ¿cómo se trabajaría esto? Bueno, para trabajar esto, te contesto la segunda pregunta primero. Esto, para trabajarlo, primero hay que desescalar. Estas personas tienen que desconectarse para conectarse. El ruido de afuera es muy fuerte. Necesitan escucharse entre ellos y desescalar las emociones que tienen para poder empezar a trabajarlo. A nivel familiar, estas parejas siempre van a tener que coparentar con los padres de sus hijos. No sabemos si ellos van a querer reconstruir su relación, que como bien lo dijo Edith, es posible y puede que sean más fuertes por ello. Sin embargo, tienen que tomar la decisión de quiero reconstruir mi relación o quiero reconstruir mi relación únicamente para coparentar. ¿Es para coparentar o es para permanecer juntos? Para repararla necesitan reconstruir el vínculo. Se necesitan asumir las responsabilidades de los errores cometidos por las imprudencias y asumir esa responsabilidad, reparar el vínculo entre la pareja, el vínculo emocional, y rehacer sus votos. Queremos tener una nueva relación de pareja, y cómo lo vamos a hacer ahora, nuevos rituales de pareja, nuevos rituales de conexión, porque la relación anterior no funcionó, entonces lo vamos a hacer de nuevo. Repíteme, perdóname, tu primera pregunta. El tema de la autoestima que asomaste. El autoestima, muy importante, claro que sí. Solemos pensar, sobre todo culturalmente, que la infidelidad pasa porque no estaba teniendo intimidad en su relación de pareja, entonces se fue a buscarlo por fuera. Y esa es algo que asumimos muy fácilmente. Sin embargo, muchas veces no es eso lo que está pasando. Muchas veces lo que está pasando es que hay un vacío interno, hay algo que está faltando en la persona como individuo o individua. Ese vacío, esa falta de autoestima, necesidad de ser visto, de ser completado, de que alguien me entienda, esa necesidad, entonces yo trato de satisfacerla buscándolo afuera. No lo encuentro en mi relación de pareja, a lo mejor ya tengo muchos años, a lo mejor aquí ya caímos en la rutina, pero no he logrado satisfacer o rellenar ese hueco de esa necesidad de ser vista o visto.
Entonces me voy afuera a buscarlo, es también una llamada de atención y una buena manera de no tener la conversación difícil con la pareja de las cosas que me están faltando acá para entonces yo buscarlo por fuera. Violeta, Edith, muchísimas gracias por esta conversación en el día de hoy. Gracias, César, por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Violeta Parili es psicoterapeuta especializada en terapia de pareja aquí en Miami. Y también en Miami está la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, la autora de ese bestseller, El inesperado regalo del trauma. Son las 10:36. Hace 56 años, el hombre por fin puso un pie en la luna. ¿Qué significó eso? ¿Qué ha pasado en estos 56 años? De ello nos ocupamos al regreso. Son las 10:39 de la mañana, hora del este en los Estados Unidos. Hace 56 años, el 21 de julio, a las 2:56 UTC, hora central, se produjo el acontecimiento histórico, la hazaña. Por fin un hombre puso un pie en la luna, en el satélite que hemos contemplado desde los tiempos más milenarios posibles. Desde que el hombre está sobre la faz de la Tierra, está viendo para arriba y está viendo la luna, y solo ese 21 de julio de 1969 el hombre puso pie allí. Un modesto paso, un pequeño paso para un hombre, dijo Neil Armstrong, pero un gran paso para la humanidad. ¿Qué representó esa hazaña que ha ocurrido en estos 56 años? Vamos a Baltimore, donde está el doctor Marcio Meléndez, astrónomo del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial de la NASA. Marcio, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hola César, gracias por la invitación. Un placer hablar contigo. ¿Qué representó realmente ese hito del 21 de julio del 69? Bueno, yo pienso que desde un sentido muy práctico y político, en ese momento se está viviendo una carrera espacial donde la Unión Soviética en ese momento había ganado casi todos los primeros de esa carrera espacial. Fue el primer hombre al espacio, fue el primer satélite artificial, fue los primeros animales que llegaron que orbitaron la Tierra. Entonces en ese momento la Unión Soviética iba ganando esa carrera espacial con muchos primeros. Hasta que, Estados Unidos puso un hombre en la luna, ¿no? Neil Armstrong, y después Buzz Aldrin llegaron a la luna. Entonces de una manera cerraron ese episodio donde ellos en un sentido práctico ganaron esa carrera espacial. Y bueno, a partir de ahí han habido muchísimos factores y hay que recordar que uno piensa que el hombre llegó a la luna, 56 años desde ese momento. Pero después, durante los próximos 3 años, hasta 1972, hubo aproximadamente 12 personas, todos americanos, que pisaron la luna, ¿no? Entonces es una hazaña no necesariamente definida por ese día, pero definida en el programa Apolo, el cual logró tener a 12 personas caminando por la superficie de la Tierra durante esos 4 años después del primer alunizaje. ¿Y qué representó esa operación Apolo para el mundo de la conquista espacial posterior? Porque 56 años después abandonamos la Luna y no hemos llegado a Marte, por decir algo. ¿Qué representó de verdad la experiencia del Apolo? Bueno, yo pienso que desde un punto de vista técnico, claramente estuvo canalizado lo que nosotros logramos con ese alunizaje en varias formas. Uno, desarrollo de tecnologías. Muchas de las tecnologías que se van a utilizar próximamente en la misión Artemis, que va a llegar en los próximos años, en los próximos 2-3 años a la Luna, o por lo menos está planeado así, es el regreso a la Luna para estadías más prolongadas. Recuérdate que durante las misiones Apolo las estadías más largas fueron de 2-3 días, ¿no? De hecho, la primera caminata, estamos hablando del primer alunizaje, estamos hablando en Apolo 11 de simplemente un par de horas.
caminando por la superficie de la Luna. Entonces esas tecnologías que se desarrollaron en ese momento, no nada más tecnologías en cuanto a materiales nuevos que sean livianos y resistentes a las radiaciones del Sol. También nosotros tenemos información sobre el comportamiento y los peligros de la radiación en el cuerpo humano cuando viajamos, es decir, la nueva tecnología de trajes espaciales fue desarrollada durante esas misiones. Trajimos cientos de kilogramos de muestras lunares de todas las misiones Apolo. Es decir, eso también trajo un beneficio desde el punto de vista astronómico, científico y físico para entender de dónde viene el origen de la Luna, cuál es el origen de nuestro sistema solar. Recordemos que la Luna es un remanente de esta formación del sistema solar, ¿no? Entonces, desde ese momento hasta ahorita, nos hemos beneficiado mucho de todas estas tecnologías y todas estas hazañas científicas y tecnológicas, o el desarrollo de supercomputadoras, computadoras portátiles, microprocesadores que aguanten la radiación y las temperaturas en el espacio. Entonces, nos hemos beneficiado mucho de eso, pero sí entiendo que la gente dice, bueno, hace 50 años, ¿por qué no regresamos más? Recuérdate que después de el programa Apolo, Estados Unidos empezó su programa de exploración a través de los transbordadores espaciales y los primeros pasos para lo que sería eventualmente la Estación Espacial Internacional, ¿no? Estos laboratorios que vuelan a subórbitas alrededor de la Tierra. Entonces, después de las misiones Apolo, siguió una especie de expansión hacia el espacio que fue frenada de cierta manera por los accidentes que ocurrieron con los transbordadores espaciales, lo cual canceló eventualmente el programa y hizo una reevaluación de la seguridad de los astronautas, que fue parte también por la cual el programa Apolo terminó, porque el programa Apolo tenía 3-4 misiones Apolo más, pero se temía un poco por la seguridad de los astronautas. Entonces, todo este momento que hemos vivido hasta ahorita ha sido como para, de cierta manera, tratar de mitigar los riesgos que pudieran sufrir astronautas, especialmente en misiones que van a demorarse semanas. ¿Y en qué punto nos encontramos ahora? La NASA está viendo una reducción drástica de su presupuesto. Hay empresas privadas entrando en la industria. Son otros países los que ya participan activamente en la exploración espacial. ¿En qué punto estamos y a dónde vamos? Bueno, digamos que el programa Artemis, las 3 primeras etapas del programa Artemis tienen establecidos caminos de financiamiento en el último presupuesto que se le presentó a la NASA. La primera misión Artemis ya fue exitosa, donde se probó la cápsula Orión y se probó el nuevo sistema de cohetes. Recordamos que en el Apolo se utilizó el cohete Saturno V, pero ahorita se van a utilizar otros tipos de cohetes que tienen que tener un poco más de potencia y son mucho más tecnológicamente complicados. Esa misión, esa primera Artemis ya sucedió y entonces se está esperando por Artemis 2 y 3. Artemis 2, que debería ocurrir el año que viene, es un vuelo tripulado con el mismo cohete y la misma cápsula Orión para dar una vuelta alrededor de la Luna y regresar. Es muy parecido a lo que hizo Apolo 8, antes de Apolo 11, que tocó la Luna. Y después viene Artemis 3, que es ya donde se piensa por primera vez tener un astronauta hombre y mujer caminando sobre la superficie de la Tierra, y eso, según los últimos tiempos, debería ser dentro de 2 años, como para el 2027 o 2028. Ahora, lo que sigue después de eso, se piensa que una combinación del gobierno con las empresas privadas podría ayudar. Bueno, recuérdate que además el programa Artemis también tiene una componente grande de la industria privada, que es a través de SpaceX, que está proveniendo algunos de los cohetes que van a ir desde la Luna hacia esta Gateway Station, que es la estación que va a estar orbitando la Luna mientras los astronautas están abajo realizando sus labores. Bien, queda mucho trabajo por hacer entonces. Marcio, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias, César, un placer y saludos a ti y a todos por allá. El doctor Marcio Meléndez es astrónomo del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial de la NASA, allí en Baltimore. 10:48. De ese mundo tan sofisticado de la Luna vamos
al mundo de la poesía. Estudiantes universitarios digitalizaron 795 poemas de la novela más antigua del mundo. Se trata de La historia de Genji. Es una piedra angular de la literatura clásica japonesa. Académicos y estudiantes han dedicado casi una década a documentar y digitalizar un vasto y único repertorio de cientos de poemas japoneses medievales. Sin embargo, el compendio no se nutre de una amplia gama de autores. En cambio, una sola mujer escribió todos los poemas del siglo XI como parte de un libro más extenso, considerado ampliamente como la primera novela del mundo. Vamos a vivir la experiencia juntos y naveguemos su website. El cuento de Genji es una obra significativa de la literatura clásica japonesa, y no solo por su antigüedad. Con más de 500,000 palabras, es también una de las novelas más extensas de la historia. Escrita por Murasaki Shikibu, asistente de la corte o dama de compañía durante el período Heian, Genji es una historia de amor, aventuras e intriga que abarca la vida del príncipe heredero. Pero la novela también entrelaza un conjunto de 795 poemas a lo largo de sus aproximadamente 1,300 páginas, cada uno escrito desde la perspectiva de 118 personajes distintos, incluyendo madres, sirvientes, emperadores, amantes y el propio Genji. Es difícil describir la importancia que ha tenido el cuento de Genji para los lectores japoneses, pero no sería exagerado afirmar que ha sido tan querido e influyente como la obra de Homero o la Biblia en la cultura occidental. Sin embargo, el cuento de Genji no es una epopeya como la Odisea de Homero, ni un texto sagrado como la Biblia. Es una obra de ficción escrita por una mujer. La tradición literaria japonesa quizás sea única en el mundo al otorgar tal estatus a una obra de este género, escrita por una persona de este género. Y hablando de mujeres, vamos a hablar ahora de una mujer en particular, una mujer que presume y lo dice y se proclama. Ya les voy a decir porque no quiero decir una palabra de más. Ella se presenta y dice: yo sí soy arrecha, como lo oyó. Ella es Elba Escobar. Querida Elba, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Encantada de conversar este ratico contigo. Elba, explícame por qué tú sí eres arrecha. Bueno, este monólogo es un monólogo que escribió Enrique Salas hace un montón de años. En principio, formaba parte de una obra de teatro que se llama Relatos Borrachos, que son escenas sobre personas que son adictas al alcohol. Uh-huh. Y esta mujer es una mujer que se autovalida diciendo que ella es arrecha, porque es una mujer exitosa, que ha logrado muchos éxitos en su carrera como ejecutiva y que viene de muy bajo. Entonces, ha tenido una vida dura que cuenta en medio del monólogo y que produce mucha risa, porque no hay nada más divertido que un borrachito. Y ella, a medida que va ocurriendo, va tomando, y al final, solo los últimos 3 minutos, tú te das cuenta de que el verdadero drama de esta mujer es que está sola porque nadie la soporta por alcohólica. Pero es una obra bellísima que yo tengo más de 11 años ya haciéndola, y me ha dado muchísimas satisfacciones, me ha permitido pagar mis cuentas. Y además pasan cosas importantes con esto, porque siempre se acerca alguien que dice: yo tengo una persona así en mi familia, mi mamá, yo tengo una tía que tiene ese problema. Pero todavía es mejor porque ocurre que hay mujeres que se me acercan y me dicen: yo soy esa mujer. Entonces se ve que es un drama común a mucha gente que está disfrazado de la vida bohemia, los tragos, y vamos a tomar unos tragos. Mucha gente que disfraza la vida y se divierte y todo eso, pero en el fondo tienen un problema muy grave de soledad, ¿no? Y aquí lo que has dicho es interesantísimo, porque el teatro, como las artes en general, tienen un poder terapéutico, ¿verdad?
¿Qué pasa cuando se te acercan esas mujeres? ¿Qué ha ocurrido con ellas? Mira, yo no les he hecho el seguimiento, pero me imagino que algo les queda, algo de lo que ahí ocurre, que la vida es un chiste, la vida de verdad es un carnaval, como dice Celia Cruz, pero que hay detrás de ese chiste y de ese carnaval, ¿no? Que hay allí que tú necesitas sanar para tener una vida más empática con el resto del mundo y no ganarte la soledad, ¿no? Es decir, una vida, para decirlo en los términos de tu personaje, menos arrecha, ¿no? No, las mujeres venezolanas somos arrechas como sea, tomemos o no tomemos. Yo pensé originalmente, hace ya muchos años, que el concepto iba hacia ese punto, a la mujer que se echa a los hombros todo, la casa, el trabajo, la manutención de los hijos, las relaciones de la familia, pero no es este caso. Sí, esta es esa mujer. Ella se echó encima a la mamá, ayudó al papá, a los hermanos, no tiene hijos, pero manda a los sobrinos en combo para Disney para que se diviertan los sobrinos porque es muy exitosa. Ella es este tipo de mujer que se ha encargado de la vida de otros y se ha olvidado un poco de la suya también, de armar su propia historia personal, de amor y de éxito. Entonces, lo que se ha ganado es la soledad, pero también hay que entender que el alcoholismo es algo que es una enfermedad, no es una decisión. Hay un momento en que tú decides comenzar a echarte palo, pero en el momento en que ya lo necesitas se convierte en enfermedad. Es una enfermedad como cualquier otra, ¿no? ¿Qué ha representado para ti como actriz? Porque estar sometida a esa especie de tour de force de una hora, tú solita en la escena, con ese personaje invadiéndote, ¿qué representa, Elba? Mira, yo este personaje lo disfruto mucho y los últimos 3 minutos los sufro con gusto. Cuando me queda bien esos últimos 3 minutos, que es cuando el público se da cuenta del drama de ella, y termina la obra, digo, ay, qué chévere, los actores somos los únicos que disfrutamos sufrir. Muy bien. Pero bueno, supongo que más de uno de nuestra audiencia quiere ir a ver a esa mujer en esos últimos 3 minutos y a lo largo porque dura 1 hora más o menos, ¿verdad? Dura como 1 hora 15 y además es muy divertida. Ella viaja y cuenta todos los viajes que hace y las loqueras que hace, embriagada en todos los países. Es una obra muy divertida, no se la pierdan. Mucha gente la ha visto, mucha gente la vuelve a ver y mucha gente lleva a los amigos, tienes que verla. Vamos a estar en The Box Venue, eso es en Pembroke, bueno, pero para todo Miami, las entradas están en Ticketplate y el 1 de agosto. Quiero aprovechar además para decirte que voy a hacer por primera vez una función de teatro en Puerto Rico y voy a hacer La Recha en Puerto Rico también. El 8 de agosto, sí, allí en el Hotel Agua by Dreams se llama, que queda en Toabaja. Y allí vamos a estar el 9 de agosto, que es sábado, sí. Muy bien, en Puerto Rico, excelente. Entonces, en The Box, Yo sí soy arrecha, no se pueden perder esa... además, ver a Elba actuando es siempre pues un placer extraordinario. Gracias, mi amor. Gracias a ti. Bien, ¿oíste? Con una obra que se llama La Travesía, que acabo de hacer. Y tenemos una función ahora en México el próximo 27 de julio, que es domingo, en la Caja Teatral. Ahí vamos a estar. Esta es una obra bastante contundente de un catalán que se llama Josep María Miró, dirigida por Carlos Celdrán con Arca Producciones. Estuvimos aquí y estuvo fabulosa. Bueno, mucho trabajo por delante. Te felicito, Elba. Va todo nuestro cariño y admiración como siempre. Igual para ti, para Floralicia y la familia. Besos. Gracias, la gran Elba Escobar. Y este miércoles en Conexión, con la demanda ganada a CBS, la que ahora ha entablado contra The Wall Street Journal y la terminación del contrato de Colbert, entre muchas otras acciones, ¿está Donald Trump ganando la batalla contra los medios? De eso hablamos este miércoles en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí.
Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. Y ahora, para variar, Barbarita. ¡Pizzas!